No, eso mismo era lo de la grabación. Sí, sí, gracias. Gracias, porque a uno se le olvida a veces. Ya. Inicié la grabación y estamos viendo entonces la clase 2. ¿Me pueden ratificar? ¿Se ve? Clase Sí 2, se ve, profe. glúcidos. Sí, Gracias. gracias, profesora. Gracias, son súper. Ya. Vamos a ver entonces, eh, dentro de este tema grande, que es la descripción de todo esto, vamos a ver los glúcidos. ¿Qué importancia biológica tienen los glúcidos? Bueno, son fuentes de energía. Cuando oxidamos el glúcido, o sea, nosotros le vamos quitando electrones y con eso le vamos quitando energía a la molécula y la vamos oxidando por ende y vamos obteniendo ATP. Para almacenar energía, en el caso de los animales, la almacenamos como glucógeno en el hígado y en los músculos, aporte de carbono para la síntesis de otros componentes celulares. En el caso de los vegetales, el almacenamiento es como almidón, la mayoría de las veces también puede ser almacenado de otra forma. Y también tiene un rol estructural en vegetales. En términos industriales, está presente en la industria alimenticia, textil, papelera y maderera, ¿ya? Pero también cada vez se le encuentran más usos a los carbohidratos. Bueno, lo que uno aprendió en el colegio, yo recuerdo que enseñaban que era carbono, hidrógeno y oxígeno, un carbohidrato, y por eso se le llamaba así. Y su fórmula general era planteada de esta forma: CN, agua, N, ¿ya? Pero vamos a ver otra forma de describir un glúcido, que es buscando su grupo carbonilo. ¿Alguien recuerda lo que es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo de los glúcidos. ¿Nadie? ¿Es una cadena de Eh, carbono con hidrógeno? No, Ay, es más sencillo, es más es chiquitín. un doble enlace con un oxígeno. Perfecto, un carbono enlazado con doble enlace a un oxígeno, ¿no es cierto? Ese es el grupo carbonilo. Y como el carbono puede establecer 4 enlaces, me van a quedar 2 disponibles. Ahora, cuando ese enlace disponible lo establece con un hidrógeno y con un radical, que puede ser, por ejemplo, un CH3 o una cadena, etcétera, se llama aldehído, ¿ya? Y si lo establece con 2 cadenas laterales, con 2 radicales, va a ser entonces una cetona. Por lo tanto, los glúcidos podrían ser descritos como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Reconozcamos acá, la flechita nos está indicando el grupo carbonilo, este hidrógeno que va hacia arriba, y aquí tenemos un grupo R, un grupo R. Por lo tanto, este es un aldehído, ¿ya? Mientras que en esta otra molécula reconocemos el grupo carbonilo, ¿no es cierto? Reconocemos que en vez de un hidrógeno hay un primer R y en vez de otro hidrógeno, aquí hay un R'. Por lo tanto, estamos en presencia de una cetona. Ambos son glúcidos. Hay varias clasificaciones de los glúcidos, pero nosotros vamos a ver 2. Según estructura y según poder reductor. Según estructura, recuerden que el monómero es la unidad básica, ¿ya? Y en el caso de los glúcidos, el monómero es el monosacárido. ¿Ya? Entonces,
vamos a tener monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, y según poder reductor es súper sencillo, reductor o no reductor. Aquí tenemos monosacáridos que tienen una estructura recta, ¿ya? Puede ser recta o cíclica, ya vamos a ver cuándo ciclan. En este caso, aquí reconocemos el grupo carbonilo, ¿no es cierto? Y aquí reconocemos el otro carbono y el otro carbono, por lo tanto es una triosa. ¿Y qué es lo que no hay que confundir la triosa? ¿Con qué no hay que confundirla? Con trisacárido. Les estoy diciendo esto porque yo he estudiado en qué se equivocan más los estudiantes. Los errores más comunes a través de unas evaluaciones internacionales que se llaman inventory. No es un invento, es un inventory, pero ahí uno puede reconocer los errores más comunes que cometen. Y este es uno de los errores más comunes, confundir una triosa con un trisacárido. Bueno, aquí tenemos el otro grupo carbonilo, también lo podemos reconocer, ¿no es cierto? Y vemos que tiene 3 carbonos, lo mismo aquí, un grupo carbonilo, un hidrógeno, perdón, un grupo carbonilo, bien digo, el hidrógeno, y esto que está aquí es un R, por lo tanto es un aldehído. En cambio, acá tenemos un R y otro R, entonces estamos en presencia de una cetona, que también puede llamarse cetosa, pero yo no voy a entrar en la nomenclatura, ¿ya? También tenemos de cadena recta tetrosas, que tienen 4 carbonos, ¿ya? Ojo, ¿con cuántos carbonos empiezan a ciclar? ¿Esta cicla ya? La tetrosa, si la ponemos en un medio acuoso, ¿va a ciclar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo ¿Con cicla? 5 o no? Muy bien. Con 5 carbonos o más ya empezamos a ciclar, ¿ya? Porque antes de eso es como que si no le diera la estructura para poder doblarse y ciclar, ¿ya? Entonces, con 5 carbonos en adelante ya podemos encontrar estructuras cíclicas y podemos plantearnos la estructura lineal, como en estos casos, o bien la estructura cíclica. Aquí tenemos, por ejemplo, la ciclación de la glucosa. ¿Ya? Donde este carbono pasa a llamarse, que era el carbono del carbonilo, el carbono del carbonilo pasa a llamarse carbono 1 o anomérico cuando cicla. ¿Ya? La ciclación se va a producir entre el carbono del carbonilo con el OH del penúltimo carbono, ¿ya? Aquí lo vemos también, que Profe, puede decir, dime, ¿cómo se llamaba el carbono 1? carbono 1 o anomérico. Perdón que lo Gracias. diga así, pero como ano, pero mérico, anomérico. Gracias, profe. Ya. Entonces estas son otras formas de ciclar, ¿no es cierto? Podemos ciclar dejando en el carbono del carbonilo, este es el carbono que era antes del carbonilo y ahora es el 1 anomérico, puede quedar el OH sobre el carbono 1 o puede quedar bajo el carbono 1, ¿ya? Y eso va a determinar si queda sobre el carbono 1, que sea beta, y si queda bajo el carbono 1, es un alfa, ¿ya? También tenemos esto que
no es tan trascendente para mi gusto, pero bueno. El OH, Perdón, dime. perdón, profe, ¿de qué dependía si era alfa o beta? No, Ya, no estoy- tienes el carbono 1 que cuando cicla, perdón, es que estaba en clase, tienes el carbono 1 que al ciclar queda acá, ¿ya? Aquí está el carbono 1 y pasa a llamarse carbono anomérico. Si sobre el carbono 1 o anomérico queda un OH, se llama beta. Mientras que si ese OH queda debajo del carbono 1, se llama alfa. ¿Ya? O sea, la presencia del OH abajo es alfa y la presencia del OH arriba del carbono 1 es beta. Lo vamos a repasar enseguida. También está la consideración de que sea L o D, ¿ya? Por ejemplo, si el OH con el que va a ciclar está a la derecha, este es el OH con el que va a ciclar está a la derecha, pasa a ser una serie D, y si el OH está a la izquierda, pasa a ser una serie L. O sea, esta sería D-glucosa y esta sería L-glucosa. Y saben ustedes que a veces con un puro cambio del OH cambia toda la metabolización y uno puede quizás no metabolizar la molécula. O sea que tú puedes comer ese carbohidrato y no acumular calorías. Así que no es tan así nomás. Aquí ven, por ejemplo, la D-aldotetrosa y la L-aldotetrosa, que tienen isomería especular. Son iguales cuando están superpuestas, ¿no es cierto? Porque lo que cambia es el OH nomás. Bueno, se define anómero como el isómero de un monosacárido de más de 5 átomos de carbono que ha desarrollado una unión que permite tomar una estructura cíclica y terminar dos posiciones. Esta es como una definición, por decirlo de alguna forma, formal, ¿ya? Es por si acaso alguien necesita este tipo de cosas más estructuradas, pero esto yo obviamente que no lo pregunto, ¿ya? La glucosa se encuentra en el medio acuoso como mezcla entre anómero alfa, beta y una pequeña cantidad en forma abierta. Porque en la naturaleza es así la cosa, nunca es todo de una sola forma, ¿ya? E igual que las personas, no siempre tienen la misma forma, las mismas formas, no siempre andan de buen genio. A veces andan con el genio más o menos, a veces andan con el genio excelente. Entonces, ustedes ven que puede ciclar quedando en el carbono 1 o carbono anomérico, este carbono, el OH sobre el carbono, o bien quedando el OH bajo el carbono, y si queda bajo el carbono es un anómero alfa, y si queda sobre es beta. Hay algunos libros, unos textos, que se refieren, en vez de al OH, se refieren a un hidrógeno. Porque generalmente, si hay un OH arriba, abajo va a haber un hidrógeno, y si hay un OH abajo, arriba va a haber un hidrógeno, ¿ya? Pero nosotros vamos a considerar la presencia del OH arriba como beta y el OH abajo como alfa. A todo esto, la mayoría es beta D, pero también hay un poco de alfa D, ¿ya? O sea, casi no hay L, no hay L. Ahora, cuando cicla, nuevamente, este es, por ejemplo, una consideración del hidrógeno en vez del OH, ¿ya? Porque es lo mismo en el fondo, porque igual va a tener que tener un hidrógeno para completar los 4 enlaces. Este carbono que está aquí, va a estar enlazado con otro carbono acá,
con el oxígeno acá, con un hidrógeno arriba y un OH abajo. ¿Ya? Ese carbono que está ahí. Entonces pueden considerarlo de las dos formas, con el OH o con el hidrógeno. Lo que a ustedes les quede más claro para considerar el anómero alfa o el anómero beta. Ejemplos de monosacáridos están las triosas que tienen 3 carbonos, las hexosas que tienen 6, etc. Ejemplos de monosacáridos de interés fisiológico. Por supuesto, la ribosa, que es beta de ribofuranosa, su nomenclatura en términos de química orgánica. Pero nosotros la vamos a nombrar solamente como ribosa, ¿ya? Ribosa. Forma parte, obviamente, de los nucleótidos, también de las coenzimas nucleotídicas y del ARN. Aquí vemos que tenemos el carbono 1, y vemos que el OH está arriba y el hidrógeno está abajo, por lo tanto es beta. El ATP, la ribosa, forma parte de la estructura del ATP. Recuerden que es una pentosa, por lo tanto, en el ATP vamos a tener una ribosa, o sea, una pentosa, ¿no es cierto? Aquí tiene el carbono 1 que va a estar unido a la base nitrogenada. ¿Ya? Este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el carbono 5. Y en el carbono 5 va a ir unido el grupo fosfato, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede explicar por qué el enlace de alta energía es el tercer fosfato? Esa es una pregunta que podemos hacer para prueba. ¿Por qué el enlace de alta energía es el del tercer fosfato? ¿Por qué de alta energía? A ver. Yo siempre uso un ejemplo de cuando uno se equivoca con una persona. ¿Se han dado cuenta que uno va y empieza a andar con alguien y dice, ya, me equivoqué, no ando más con él? Después vuelve una segunda vez con esa persona y dice, no, es que ahora cambió, es distinto. Y vuelve por segunda vez. Le vuelve a ir mal. Dolió, ¿no es cierto? O sea, dolió la primera, la segunda dolió más porque, pucha, me equivoqué 2 veces. ¿Qué pasa si llega esa persona de nuevo y te engrupe y todo? No, si es que están lindos, tan lindas, están aquí, están allá. Ahora sí que es diferente. Y vamos por la tercera vez. Y vuelve a fallar. Te dolió mucho más que la primera y la segunda. Es lo mismo acá. Cuando ustedes agregan el primer fosfato, no hay ningún problema. Es un enlace covalente como cualquier otro. ¿Ya? Cuando agregan el segundo fosfato, ya tengo que utilizar más energía porque es energéticamente desfavorable. ¿Ya? Energéticamente no se favorece la unión de este segundo fosfato porque ya tiene uno. Por lo tanto, por eso se dibuja así, ya se ocupó un poco más de energía que en este, que es recto, ¿ya? Ahora, si yo soy porfiada y quiero poner el tercer fosfato, a pesar de que ya tengo 2, es energéticamente muy desfavorable. Por lo tanto, yo tengo que invertir mucha energía en ese último enlace. O sea, aquí estoy acumulando alta cantidad, ya, voy a ponerlo así, cantidad
de energía. ¿Ya? Mucha, porque es energéticamente desfavorable. En la naturaleza, si tú tienes uno, ya, listo. ¿Quieres el segundo? Te va a costar un poquito más. ¿Quieres el tercero? Ahí sí que cuesta mucho. ¿Ya? Y la base nitrogenada más utilizada es la adenina. Pero también hay GTP, ¿no es cierto? CTP, ustedes lo saben eso. TTP, etc. ¿Ya? Recordar entonces que a través del carbono 1 o anomérico se une a la base nitrogenada. A través del carbono 5 se une al grupo fosfato. Esto es súper importante para la estructura del ADN y del ARN. ¿Qué es el extremo 5'? ¿Qué es el extremo 5'? Suspenso. Aquí tenemos una coenzima. Una coenzima es una molécula capaz de ceder y captar electrones y obviamente protones para poder equilibrarse, ¿ya? Entonces, cuando ocurre una reacción química y hay que mover electrones, aparecen estas moléculas y reciben el electrón. Y luego son capaces de transportarse y entregar el electrón donde sea necesario, ¿ya? Si ustedes observan, aquí tenemos entonces la ribosa que está siendo parte del NAD, y aquí tenemos el resto de la estructura. ¿Se fijan? Aquí tenemos la base nitrogenada. Esto es una base nitrogenada. Esto también es una base nitrogenada y los fosfatos que lo están uniendo entre medio. Eso es una coenzima. Acá tenemos la estructura del ARN. Fíjense que tiene una pentosa, que en este caso se llama ribosa, y fíjense en un detalle. Cuando yo quiero buscar el extremo 5' del ARN, ¿me voy arriba o me voy abajo? Para empezar, ¿arriba o abajo? Arriba. Muy bien. ¿Y qué buscas? ¿Por qué se llama 5? ¿Qué buscas? ¿El quinto carbono? Perfecto. Busco el carbono 5 de la pentosa, que puede o no estar unido a fosfato. ¿Ya? Puede estar, generalmente está unido a fosfato. Y ese es nuestro extremo 5'. Y el extremo 3', me voy abajo y busco el carbono 3, ¿no es cierto? El carbono 3, que generalmente, bueno, va a tener un OH. Siempre tiene que tener un OH. Si no lo tiene, no puede formar enlace. Ese es el extremo 3'. Ahora, la ribosa y la desoxirribosa van a variar solo en este carbono, en el carbono 2. ¿Ya? La ribosa va a tener un OH en el carbono 2 y la desoxirribosa va a tener solamente un hidrógeno. Ambas en el carbono 3 tienen que tener un OH para que se pueda hacer el enlace fosfodiéster. De lo contrario, no se puede generar el enlace fosfodiéster. ¿Dudas hasta acá? Todo esto lo manejaban, ¿no es cierto? ¿Estamos recordando nomás entonces? Sí, profe. Ya, me parece excelente. Una desoxirribosa, o sea, una desoxinucleótido, por ejemplo,
Aquí tenemos la desoxirribosa, que si ustedes se fijan, aquí está marcado el carbono 2 con el hidrógeno en vez del OH. Se fijan que esta anterior tiene un OH, en cambio la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Pero sí en el carbono 3, las dos tienen OH. Acá vemos cómo está la base nitrogenada al centro, ¿no es cierto? Base nitrogenada. Vemos el azúcar y el grupo fosfato. Bueno, la glucosa es el monosacárido más abundante en la naturaleza, en el suelo sanguíneo y en el medio extracelular se encuentra libre, más o menos en una concentración de 5 milimolar. Para que pueda ingresar a las células a veces se necesita un transportador. Forma parte de numerosos di-, oligo- y polisacáridos y prácticamente todas las células vivientes obtienen energía a partir de glucosa. La galactosa forma parte del azúcar de la leche. La leche también tiene, está formando, no está sola, está formando glucolípidos y glucoproteínas. Y acá tenemos la forma de la galactosa. En el carbono 4 tiene un OH. A través de ese carbono generalmente se une a los lípidos o a las proteínas. La fructosa, que está contenida en las frutas, en la miel de abeja, en la caña de azúcar. Y vamos a ver ahora los oligo- y polisacáridos. Hacemos un descanso, chiquillos. Vamos a hacer un descanso.